Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En este momento vamos a abordar el tema de comportamiento informativo, un tema que hace parte de la unidad 2, denominada Dos estudios de usuarios de la información. Ustedes ya vieron lo que es el tema de necesidades informativas y este es el segundo tipo de estudios de usuarios que abordaremos en esta ocasión. Para estudiar el comportamiento informativo, vamos a partir de su naturaleza. Cuando comprendamos el origen de esta, por qué hablamos de comportamiento informativo, entonces entraremos en las 4 clases de estudios que se pueden hacer en una unidad de información. Podemos estudiar la demanda informativa, la búsqueda de información, la recuperación de información, así como el uso de la información. No quiere decir que haya que hacerlo en forma independiente. En algún momento podemos decir que estudiamos la demanda y la búsqueda, o la demanda y el uso, o la búsqueda y la recuperación, o hacemos un estudio que incluya los 4 tipos de comportamiento. Miremos entonces la primera parte, la naturaleza, la razón de ser del comportamiento informativo. Realmente el comportamiento informativo es un enfoque que surge en la década de 1980 de la mano de Wilson, un bibliotecólogo interesado en el comportamiento de los usuarios en las unidades de información, y para ello se enfoca en el cognitivismo. Detrás de él y amparados en lo que él propone, se unen a él y trabajan también en este campo Crikelas, Derwin, Coulthard, en América Latina Amaral, González Teruel y otra serie de personas. La característica fundamental es que trabajan estímulos externos del sujeto desde el punto de vista psicológico, afectivo y cognitivo. El comportamiento informativo se asume desde las manifestaciones del usuario de las necesidades de información. Cuando él manifiesta las necesidades de información, está en busca de su satisfacción, de resolver ese vacío de conocimiento que encontró, de superar esa falta de claridad frente a algo. Para poder manifestar y buscar satisfacer esa necesidad de información, él acude a una acción verbal, que es en forma oral, hablar o escribir. Y esa no verbal es aquella expresión corporal que como bibliotecólogos que observamos, tenemos que estar muy pendientes de visualizar en un usuario para poder ayudarlo a expresar lo que él necesita. El comportamiento informativo está centrado en las actividades que realiza el usuario, y esas actividades que realiza ese usuario llevan a que él trate de resolver necesidades de información de acuerdo con las tendencias que se dan en el medio donde él se mueve. Si es un estudiante, entonces según lo que estén viendo en esos momentos. Si es un empleado, de acuerdo al cargo o la función que cumpla dentro de ese empleo. Si es una ama de casa, de acuerdo con lo que ella quiera resolver, que puede estar dándose en el medio. Pero además, esas actividades también determinan los estímulos para que el usuario tenga unas necesidades de información o no. Según lo que yo haga, según en lo que me desempeñe, entonces es que surgen las necesidades de información, y puede que a medida que resuelva unas, surjan otras. Ya mirada esta naturaleza, entonces vamos a observar lo que es ese comportamiento informativo en relación con la demanda informativa. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por demanda informativa? Primero que todo, debemos aclarar que es el paso previo a buscar la información. Yo no me voy a ir a buscar una información si realmente no sé cuál es la necesidad de información que tengo. Entonces se dice que la demanda informativa es aquello que alguien solicita,
¿A quién se lo solicita? Puede ser a un bibliotecólogo, puede ser a un sistema, puede ser a un sitio web, puede ser a un buscador, en fin. Aquí con el desarrollo tecnológico, la solicitud puede hacerse de muchas maneras. La solicitud puede tener en cuenta una fuente de información o un servicio o un recurso de información. Entonces, eso lo podemos estudiar. ¿Qué es lo que más solicitan los usuarios? Ahora, ¿cómo lo solicitan? Entonces, cuando decimos ese cómo lo solicitan, queremos estudiar eso, hablamos de una demanda óptima o de una demanda imprecisa. En una demanda óptima, lo más indicado es que la expresión sea clara, que abarque toda la necesidad y que sea muy exacta la información que se entregue. Pero para eso es necesario que ojalá la necesidad de información sea expresada en negociación entre el usuario con el bibliotecólogo. Es decir, los dos conversan, los dos aclaran, se expresa la necesidad. No obstante, debemos tener en cuenta, hay usuarios que ya tienen tanta trayectoria, que manejan tanto la información, que ellos, siendo conscientes de su necesidad de información, no se la demandan a un bibliotecólogo, sino que ellos van directamente a hacer la búsqueda de información. Pero ellos ya saben qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y qué es lo que le van a solicitar. En este caso, al sistema, cualquiera que sea, un catálogo o una base de datos, pero porque saben cuál es su necesidad de información. Ahora, es posible también que estudiemos por qué a veces los usuarios no regresan, por qué no acuden a la biblioteca, por qué no consultan a un bibliotecólogo, en fin, muchos factores que llevan a que el resultado del por qué no hay una consulta adecuada es por una demanda imprecisa. ¿Y cuándo se da una demanda imprecisa? Muchas veces es porque el usuario, cuando está expresando la información, su lenguaje va por un lado y el pensamiento va por otro. Entonces ahí no hay coincidencia de lo que piensa con lo que dice. Pero también muchas veces hay usuarios que subestiman las condiciones y las capacidades del sistema de información documental. Entonces él puede llegar a la unidad de información y apenas la ve dice, pero aquí no hay sino dos computadores, no hay sino dos mesitas, no veo a las personas, aquí las personas que atienden un bibliotecólogo, pues esos no saben nada, ¿cierto? O dicen, pero es que realmente no, aquí no me dejan satisfecha, esos libros, miren, en las condiciones en que están, es decir, busca diferentes factores y puede que exprese una necesidad de información, pero no la expresa claramente porque él está dudando de que en realidad le vayan a resolver las cosas. Pero lo otro es que puede haber temor o soberbia en el usuario. Y ahí es donde viene la capacidad de observación del bibliotecólogo para que a partir de esa expresión corporal, es decir, no verbal del usuario, nos acerquemos para poder determinar cuál es esa demanda de información. Pero cuando nos encontramos con un usuario muy temeroso, nos damos cuenta de, o ese usuario llega a la biblioteca, mira y sale corriendo y no dice nada, o por el contrario, nosotros nos acercamos tratando de darle confianza y empezamos a preguntarle. Pero él habla muy bajito, se enreda porque no se atreve a decir las cosas por miedo a que no sepa, a que lo descalifiquen, a que se burlen de él. Pero también tenemos el lado contrario, el soberbio, aquel para quien yo para qué le voy a preguntar a este señor si realmente ellos no tienen ni idea de qué es lo que estamos hablando, ellos no saben sino limpiar y guardar libros. De todas formas, a veces nos acercamos a ellos o ellos a nosotros y empezamos a conversar y utilizan un lenguaje tan alambicado o tan enredado, dándole tantas vueltas que finalmente ni él supo decir qué era lo que necesitaba, ni nosotros supimos entender qué era lo que quería. Y le da vueltas y vueltas al tema y no nos dice nada. Ahí cuando encontramos a esas personas, tratamos nosotros
como bibliotecólogos de acercarnos y aclarar esa demanda imprecisa para que se vuelva óptima. Entonces, nosotros podemos hacer todo ese tipo de estudios relacionados con la demanda. Otro elemento del comportamiento informativo es la búsqueda de información y este también lo podemos estudiar. En realidad, la búsqueda de información es el paso clave para resolver satisfactoriamente una necesidad de información. Necesitamos resolver algo, requerimos esto, ya sabemos de pronto utilizar los términos, pero bueno, vamos a buscarlo. Entonces, la búsqueda de información se apoya en los diferentes servicios, en los recursos y en las fuentes de información que tenga el sistema. Va a abarcar los hábitos, las costumbres que tiene ese usuario para buscar la información, pero también las actitudes y la forma como procede para hacerlo y las habilidades y los modos en que él hace la búsqueda de información. ¿Qué habilidades tiene con el computador? ¿Qué habilidades tiene con la base de datos? ¿Qué habilidades tiene en el espacio físico de la unidad de información? Incluye entonces interrelacionadas condiciones fisiológicas, emocionales, cognitivas y sociales. Eso influye mucho para el proceso de búsqueda y esos elementos interrelacionados nosotros también podemos utilizarlos en un estudio para ver cómo es que influyen estos elementos en el proceso de búsqueda. En la búsqueda de información como estudio también podemos estudiar los sentimientos que emergen cuando el usuario está haciendo la búsqueda de la información. Entonces, se generan sentimientos de incertidumbre, de frustración o de logros, ¿cierto? Pero entonces, los primeros, el usuario, ¿qué busca? ¿Qué características afectivas, cognitivas y físicas están presentes en él para saber qué es lo que busca? Y esas mismas características en cómo busca. Entonces, él es consciente de cómo busca, sabe hacer las búsquedas. Cuando lo hace por primera vez, cuando ya es un experto, podemos preguntarle cómo busca usted la información y dónde la busca, qué prefiere, las bases de datos, los repositorios digitales, los buscadores, los metabuscadores, el catálogo, en fin, un montón de situaciones y todo eso es lo que nosotros estudiamos. Cuando él está haciendo la búsqueda, entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿qué ecuaciones de búsqueda utiliza? ¿Qué operadores booleanos en cuáles se apoya? ¿Qué estrategias y qué recursos utiliza? ¿Sí? Lo que estaba diciendo ahora, las bases de datos, los catálogos, los recursos, los repositorios digitales, los metabuscadores, los buscadores y una serie de recursos, las personas también para buscar la información. No obstante, no podemos olvidar que existen barreras que incluyen en la búsqueda de información. ¿Y cuáles son esas barreras? Pueden ser barreras del usuario o barreras generadas en la unidad de información. Entonces, las barreras físicas. Puede ser que tenemos usuarios con limitaciones físicas, visuales, auditivas, pero también puede ser que tenemos una unidad de información donde no hay condiciones para que estas personas que tienen ciertas dificultades puedan acceder a ella. Entonces, que hay unas escalas, que falta sensor, que no hay aire acondicionado, en fin. Pero también existen las barreras cognitivas. Entonces, si voy a buscar en ciertas bases de datos, tengo una dificultad con el idioma en que vienen y en los idiomas que yo manejo, pero también que no conozco el tema a fondo del que voy a trabajar, donde está mi necesidad de información, y entonces lo que busco ni siquiera sé cómo hacerlo, no sé buscar en internet, es decir, ahí es de carácter cognitivo, pero también de carácter fisiológico. Entonces la persona que llega con hambre, que viene de trabajar en un turno hasta las 6 de la mañana y llegó a estudiar, o que tiene varios turnos y que no ha dormido, pero
persona tiene que resolver una actividad, pero también la persona que tiene sed, que tiene sueño, que tiene frío, que la unidad de información tiene un aire acondicionado tan alto que no permite que la gente se acerque a buscar, o cuando hace calor tampoco hay condiciones que se lo permitan. Entonces todos son esos elementos que pueden influir en el proceso de búsqueda y que podemos estudiar. Y esto es recuperar la información que está almacenada en el sistema de información. Ya hicimos la búsqueda. Esa búsqueda nos dijo, es esto y está en esta revista o en este estante o está en aquel repositorio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo recupero yo? Ya sé dónde está, pero tengo que recuperar esa información. Y para eso entonces estudiamos los patrones de comportamiento relacionados con hábitos, costumbres, actitudes, procedimientos y habilidades, así como se explicó en la búsqueda. ¿Qué fuentes utiliza y qué recursos utiliza para recuperar esa información? ¿Se apoya en las personas para recuperarla? En caso de que sea una información registrada, ¿qué prefiere? ¿Que sean impresas, que sean visuales, que sean auditivas, o que sean audiovisuales en general, o prefiere la información digital? Entonces ahí hay cuestión de preferencia. La recupera de los sistemas de información documental, entonces él recupera esa información de bases de datos, de repositorios, de catálogos, del aspecto físico de la unidad de información. Y cuando recupera la información, ¿cómo lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Lo hace en forma individual o lo hace en equipo, en grupo o delega? Y entonces ahí hay que mirar la relación que tiene con las personas. Por ejemplo, los estudiantes de la básica primaria o de la básica secundaria, muchas veces es la mamá la que les recupera la información y se las lleva hasta la casa. Pero también las mismas amas de casa, al contrario, le dicen a sus hijos, vaya, busquen esta información y usted me la trae. También están los recursos que se utilizan. Bueno, se amparan en los empleados de los sistemas de información documental, o llaman por teléfono y le dicen al que está allá, vea, yo busco esta información, necesito que me la recupere, que me la organiza, o utiliza un chat, o utiliza las bases de datos, los catálogos, o utiliza un celular, ¿sí? Acuérdense que las apps ya nos sirven para hacer todo ese proceso, o utiliza el WhatsApp, o a partir de redes sociales y académicas, el Twitter, en fin, una serie de recursos que le permiten hacer esa recuperación de información. Todo eso se puede estudiar desde lo que son los estudios del comportamiento del usuario. Además, está el estudio del uso de la información. Entendiendo por el uso de la información, según nos dice Wilson, actos físicos y mentales que están relacionados con esa información que se está utilizando y que hace parte de la base del conocimiento de la persona. Entonces, yo puedo moverme para ver la película, para ver el audiovisual o para leer, ¿cierto? Y hago todo eso, son actos físicos. Pero entonces, ¿cuáles son los actos mentales que hacen parte de ver la película, de leer el documento, de ver el audiovisual, de escucharlo? ¿Y cómo hago para comprender esa información que me está dando ese documento, ese material, esa fuente de información? ¿Cómo la comprendo? ¿Cómo hago para interpretarla? Y entonces, ¿cómo lo vuelvo conocimiento? Por lo tanto, el uso de la información es el resultado de la demanda, pero también de lo que se consultó en el proceso de búsqueda, de los recursos de información que utilicé para la búsqueda y la recuperación de información. Y se origina entonces en la expresión de las necesidades de información. Entonces, el uso es aquellas fuentes de información que realmente se utilizan para poder resolver las necesidades de información. Y entonces cuando yo voy a usar la información debo establecer unos parámetros de calidad
esto conlleva una revisión de los documentos. Entonces, bueno, cuando yo voy a revisar los documentos que voy a utilizar, cómo los evalúo y cómo los selecciono para decir, este es en realidad el que voy a utilizar. Leo el título, leo la portada, la introducción, la tabla de contenido, ojeo entre el documento para ver si se están acercando a mi necesidad de información. Eso es, digamos, que una primera parte. Pero ya cuando estoy abordando los documentos, ¿qué tipo de análisis realizo? ¿Qué tipo de lectura? Hablando por lectura, las diferentes textualidades. Entonces, si estoy viendo la película, ¿qué hago para poder organizar esa información? ¿Qué categorías establezco? ¿Cómo comparo un documento con otro? Y así poder hacer la interpretación. Todo eso son procesos de uso y yo puedo estudiar, investigar dentro de los estudios de usuarios esos aspectos. Además, ¿cómo evidencio yo el uso de la información? Entonces, porque hay documentos escritos, entonces le pregunto, ¿usted cuándo ha usado la información? ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo me doy cuenta yo que usted sí la utilizó y que se benefició de ella? ¿A partir de una bibliografía o realizo otro tipo de estudios, por ejemplo, los bibliométricos o las consultas que hacen de ese trabajo o lo que entregó? Es decir, ¿qué productos arrojó el uso de esa información? Entonces, estos son los 4 elementos que hacen parte del comportamiento informativo y que, como dije en un principio, se pueden hacer estudios independientes de cada uno de ellos: demanda, búsqueda, recuperación o uso de la información. O los puedo interrelacionar y hacer un estudio con todos esos elementos. O hago simplemente demanda y uso, búsqueda y recuperación, demanda y búsqueda, recuperación y uso, en fin. Ya depende del problema que yo tenga en la unidad de información, en el sistema de información documental. La práctica informativa es una tendencia que se está dando en el mundo de las ciencias de la información, en la bibliotecología, a partir de 1995 con Savolainen. Esta es una propuesta que surge por el cuestionamiento que se le hace al comportamiento informativo. El trabajo de la práctica informativa es más sociocultural y se ampara en una visión, en un enfoque de las ciencias sociales y humanas. Cuando empezaron a trabajar la práctica informativa, se apoyaron estos autores en la mirada de Bourdieu, desde la sociología, pero también se apoyaron en Lalinen, en Giddens, en Luhmann, en Latour, en las miradas desde la pedagogía de Piaget y de Freire, entre muchos otros investigadores y especialistas de las ciencias sociales y humanas. Esto surge porque critican que cuando se habla del enfoque cognitivista, en realidad se estudia solo el comportamiento del usuario desde estímulos externos y no se fijan en el contexto en el que se mueve ese usuario, en cómo influye la comunidad y cómo ese usuario puede tener un interés por aportarle a la sociedad desde su cotidianidad, desde el hecho de que él llega a la casa cansado y quiere recrearse, pero también desde la función que cumple el ama de casa para tener contentos a sus hijos, o un papá para arreglar unas bicicletas. Bueno, ¿cómo hago yo para arreglar este problema y que mis hijos estén contentos? Pero también para resolver situaciones tan cotidianas como cuáles son las reglas para jugar un partido de fútbol y montar un campeonato en la comunidad. Entonces se tienen en cuenta esos aspectos y no solo los aspectos académicos que se puedan mirar desde el comportamiento o investigativo, que se puedan mirar desde el comportamiento informativo. Junto a Savolainen
Estuvieron también presentes Mackenzie y Harlan y otro tipo de investigadores en el ámbito internacional. Y en América Latina, Duarte, Araujo, Sabelli son grandes representantes de esta tendencia. ¿Qué es lo que se mira? Lo que se trata de estudiar, la capacidad imaginativa y creadora que tienen los usuarios para apropiarse de la información, pero también los procesos de expresar su necesidad, de buscar, recuperar y usar la información. Esa dimensión colectiva que influye en la necesidad de informarse, pero también esa predisposición del ser que tiene unas condiciones internas y que lo hacen compartir con los demás. Y por eso entonces se incorporan los enfoques sociales, culturales e históricos del contexto en el que se mueve ese sujeto, de ese sujeto en sí mismo, el ambiente familiar, el ambiente educativo, todos esos son elementos que hay que estudiar cuando se estudian a los usuarios. También la cotidianidad, como lo expresé antes, y los aspectos sociales, políticos, económicos, socioculturales y sociolingüísticos que influyen para que él asuma una actitud frente a su necesidad de información y frente a la resolución de esa necesidad de información. Como vemos, son enfoques que se pueden complementar, el uno no descarta al otro, pero este amplía la visión y no se limita como a la parte de la unidad de información, sino que va mucho más allá de ese espacio donde se mueve ese usuario. Las referencias bibliográficas de las cuales se sacó esta información, ustedes la pueden consultar en caso de que quieran ampliar la información. Hasta aquí llegamos con este tema y espero les haya servido y nos vemos en otra oportunidad.